Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué hora estén viendo la videoclase. Nuevamente nos encontramos, vamos a trabajar en esta oportunidad contenidos de la unidad 2. En este video vamos a abordar el contexto de producción y los debates relativos a lo que venimos trabajando sobre este campo plural que es la psicología y las fundaciones de algunas teorías, las principales del campo, aún hoy en vigencia. Así que vamos a ir avanzando con los contenidos del programa. Ustedes ya vieron contenidos, ya tendrían que tener entonces vistos, leído los contenidos de la primera unidad y vamos a arrancar entonces con la segunda unidad del programa. En esta segunda unidad lo que vamos a ver son fundamentos de la teoría conductista, fundada por Watson y continuada, por supuesto, por una comunidad científica importante. Como les decimos siempre, las fundaciones son momentos que reportamos en la historia, digamos, no tienen que ver con una acción estática, pero sí con algunas cuestiones claves en relación a la teoría y en relación a cómo esa teoría que se está fundando como novedosa en el campo de la psicología debate, discute con otras teorías, otras teorizaciones, otras conceptualizaciones presentes en el campo. Voy a compartir pantalla, así comenzamos con la exposición y por supuesto después siempre van a tener el material que usamos como soporte para las clases disponible en el aula virtual. Acá estamos. Me da bastante trabajo esta parte, como se habrán dado cuenta. Ahí está. Bueno, entonces, en relación a los fundamentos de la teoría conductista y sobre todo de pensar el contexto de producción de la teoría y los debates, como les decía, que pone sobre la mesa en el campo de la psicología como estaba constituido hasta ese momento, situamos, ustedes tienen otro video para profundizar y complejizar algunas de las cosas que vamos a ir mencionando ahora, algunos de los criterios y aspectos que vamos a ir mencionando ahora, además de la bibliografía, pero sí es necesario que los tomemos, aunque queramos abordar acá cuestiones distintas, tenemos que recuperarlas, así que las pongo en la filmina, como se decía antes, en la slide, y las comento, ¿sí? El objeto de estudio, como ustedes saben, el objeto de estudio de una teoría es una definición teórica, ¿no? En ciencias sociales no estudiamos objetos que necesariamente tienen que ver con algo que puedo agarrar o que puedo manipular como en una muestra de laboratorio en bioquímica, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa relación de la palabra y la referencia directa a una cosa, ¿sí? En ciencias sociales es más laxa, porque lo que estamos trabajando como objeto de estudio es en principio una definición conceptual, teórica y metodológica de lo que quiero estudiar, ¿sí? Lo que quiero estudiar cuando digo conducta no es cualquier cosa, sino es una acción que realiza eh, un sujeto, que ya vamos a ver también cómo se define, si la puedo definir en términos de estímulo y respuesta. Si yo puedo definir esa acción en términos de estímulo y respuesta, puedo abordar eso como una conducta. En ese sentido, la conducta definida como la define el conductismo está descompuesta en elementos más simples, ¿sí? La conducta se constituye a partir de un estímulo y en relación a una respuesta, eso define constituye, en eso consiste una conducta. Por lo tanto, estímulo y respuesta son elementos más simples de lo que quiero observar, que es la conducta. El conductismo no se interesa por ningún proceso que no pueda observar, es decir,
Entre el estímulo y la respuesta, cualquier cosa que haya sucedido que no puedo observar, tampoco me va a interesar inferirla, porque no la puedo observar. Estos son los lineamientos básicos del conductismo. Toma como antecedente y como base para sus investigaciones los estudios pavlovianos. Todo esto lo van a ver en detalle en el otro video. Iván Pavlov estudió la fisiología digestiva eh, en un experimento que seguramente han escuchado, y si no lo contamos brevemente, el perro de Pavlov seguramente han escuchado, que tenía que ver con, primero, bueno, establecer que un estímulo X incondicionado, un estímulo que ya en la naturaleza sucede así, genera un reflejo, ¿sí? Por la propia naturaleza instintual y justamente los actos reflejos de los organismos animales. Entonces, por ejemplo, frente a la comida, un animal produce una secreción salival que tiene que ver con la percepción de lo que activaría los mecanismos del funcionamiento digestivo. Si tengo, ¿no? Vamos a decirlo de algún modo un poco figurativo. Si tengo que comer, necesito deglutir. Si tengo que deglutir, uno de los componentes principales de la deglución es la saliva. Otros son las secreciones gástricas y demás, ¿no? Pero lo primero que se necesita es la saliva. ¿Vieron? Esto, distingámoslo, pero está relacionado. Vieron que cuando alguien tiene hambre y le empiezan a hablar de, qué rico sería comer no sé qué, o, qué bueno que estaría, hay una secreción que ya se prepara para esto. Bueno, esto es lo que estudia Pablo. Lo que va a estudiar es que se pueden condicionar las respuestas o los reflejos si se condicionan los estímulos. Entonces, lo que él estudió fue que presentando junto al estímulo perceptual comida, otro estímulo perceptual, el sonido de una campana, a través de la repetición de estas apariciones simultáneas de los dos estímulos, así es como se los nombra, de los dos estímulos, la secreción que aparecía incondicionadamente o incondicionalmente frente a la percepción de la comida, luego de una serie de repeticiones en que la comida aparece asociada al sonido, presento solo el sonido y la secreción también aparece. Aparece en menor cantidad, pero aparece como anticipando, preparatoria o en asociación, porque la verdad que todas estas son inferencias, eh, a el otro estímulo que era el que incondicionalmente desencadenaba la respuesta de la salivación. En este sentido, la salivación puede ser leída como una conducta que es involuntaria, por ejemplo, ¿no? Que es refleja. Un organismo vivo hace algo observable en relación a un estímulo. Responde de esta manera en relación a este estímulo. La salivación como acto reflejo o como proceso reflejo o como respuesta refleja, eh, es una conducta, puede ser leída como una conducta, porque cumple con esto que puedo descomponerlo en estímulo y respuesta, por ejemplo. Lo que bueno, Pablo además recibió un premio Nobel por estos estudios, digo, como les digo también, como digo siempre, ¿no? Son estudios muy complejos con trabajos de investigación de mucho trabajo, de muchos años. Acá en esta materia vemos algo chiquitito que nos permite explicar lo que necesitamos comprender, pero la bibliografía está disponible, ustedes en la bibliografía ampliatoria tienen el manual. Entonces, lo que nos interesa ahora es ubicar qué de todo esto sirve de antecedente y de base, en qué de todo esto se va a basar la teoría conductista de Watson. Primero, en este tipo de definición de conducta, ¿no? Una conducta es aquello que hace un organismo que puedo observar y definir en términos de estímulo y respuesta.
En relación al estímulo condicionado y la respuesta condicionada, lo que lo que ha permitido esto observar es que hay respuestas que en principio se suponen estarían fijadas por instintos o por circuitos, ¿no? Procesos más a nivel neuronal, estas son las inferencias, pero hay otras conductas que se pueden generar realizando una serie de condicionamientos, de manera tal que yo pueda conocer de antemano cuál va a ser la respuesta presentando un estímulo, ¿sí? Es decir, lo que empieza a aparecer es, hay cierta posibilidad de producir conductas nuevas, diseñar y producir conductas nuevas. Otro de los lineamientos, como estamos diciendo, proviene, arranca, ¿no? Obtiene, extrae de la fisiología los conceptos básicos, por lo tanto estamos en el ámbito, en el territorio de las ciencias naturales. El método de la teoría conductista, además de estos supuestos básicos, que son conceptuales en sus definiciones teóricas, como por ejemplo en la definición de su objeto de estudio, también la definición de su método va a quedar ligada, pegada, adherida a el método propio de las ciencias naturales, ¿no? La fisiología, biología, medicina, además, ¿no? Y va a tomar como base la observación experimental, ¿sí? En condiciones explicitadas que se mantienen siempre uniformes, y si algo cambia tengo que explicitarlo muy bien, de manera tal que se pueda repetir el mismo experimento en las mismas condiciones, con los mismos elementos materiales y disposiciones, en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar. Y cualquier otro investigador o investigadora pueda realizar lo mismo y hacer sus observaciones, de manera tal que pueda, en todo caso, contradecir o no mis observaciones. Pero la experimentación tiene que garantizarse de algún modo, debe ser la misma. Esto responde, por un lado, a la condición justamente experimental desde los lineamientos de las ciencias naturales y el método positivista, y además a los principios de comunicabilidad también. Si yo puedo explicitar todo lo que hice es porque estoy tratando de comunicar. Estudiar cualquier conducta de cualquier manera, en cualquier lugar, sin decir mucho cómo lo hice, no tiene nada que ver con la teoría conductista, podríamos decir. Pues la teoría conductista tiene todas estas reglas del juego, por decirlo de algún modo. Muy bien. Con esto claro, vamos a pasar a ubicar algunas especificaciones sobre esta manera de producir conocimiento, tanto de conceptualizar la conducta como de llevar adelante la experimentación. Esta manera que descompone el objeto de estudio, en este caso la conducta con la definición que ya vimos, en elementos más simples, en este caso estímulo y respuesta, se denomina elementalista. Ustedes ya lo deben haber leído en relación también a las producciones de conocimiento en relación a la psicología clásica experimental de Wundt, que ubicamos en la unidad 1. Elementalismo entonces quiere decir que lo que yo quiero estudiar, esa definición conceptual que constituye mi objeto de estudio, va a ser descompuesta en elementos más simples. Pero, como decíamos, se trata de una manera de producir conocimiento y de llevar adelante los pasos necesarios para eso, que no solamente es elementalista, sino que además es asociacionista. ¿Por qué? Porque una vez que yo pude descomponer lo que quiero estudiar en sus elementos más simples, y una vez que yo haya estudiado esos elementos simples, luego el supuesto, ¿no? La creencia que subyace a estos métodos
es que puedo estudiar lo simple por separado y después reunirlo y así comprender eh, ese objeto más complejo que descompuse para estudiar. ¿Sí? Esto es todo un supuesto básico, eh, es todo un supuesto para empezar, que está sobre la base de todo lo que desarrolla este tipo de teorías, las teorías que son elementalistas asociacionistas. Muy debatido, ya lo vamos a ver, el resto del cuatrimestre vamos a estar justamente viendo otras teorías que debaten esto, pero no tenemos que dejar de remarcar que es un supuesto y que es un supuesto, bueno, si les parece, piénsenlo un ratito, ¿no? Como eh, con algún ejemplo concreto, eh, podríamos decir, bueno, si yo te digo que te regalo un celular y te regalo una pantalla, una carcasa, un chip, estoy inventando, pues no tengo ni idea de electrónica de celulares, ¿no? Pero unos circuitos, no sé qué, y una batería que se saca y se pone y se recarga. Te regalé un celular, podríamos decir. ¿Qué harían ustedes con todo eso? ¿Podrían hacer un celular? Bueno, estamos haciendo también un juego, ¿no? Pero del mismo modo, si yo descompongo elemento por elemento, no necesariamente la reunión de esos elementos por sí misma vuelvo a obtener lo que tenía antes de descomponerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre los elementos, para que esos elementos formen lo que tenía inicialmente, había una disposición, unas relaciones, una dinámica que en esta definición del elementalismo asociacionista no la estoy dando. Simplemente estoy hablando de elementos que separo y reúno. Pero no estoy diciendo ni cómo estaban unidos originalmente, ni cómo los separé, ni cómo los volví a unir. Ni si es posible, a veces no se puede. Pues el ejemplo que puede funcionar, por ejemplo, que los ejemplos de la física y la química muchas veces pueden funcionar en relación, y por eso también se llama así este modelo, en relación a las moléculas y los átomos. Puede ser, ¿no? Que a lo mejor con las técnicas apropiadas, una molécula de agua, a través de ciertos procedimientos, yo pueda dividir los dos átomos de hidrógeno y el de oxígeno que componen, pero no tengo agua, yo tengo átomos. Y si después se vuelven a reunir esos distintos átomos, uno de oxígeno y dos de hidrógeno, de esa manera, en esa estructura de ligazones o ligaduras químicas, eh, posiblemente tenga una molécula de agua. Esto lo tienen que haber visto más o menos en el secundario. Pero no funciona del mismo modo. El debate es, bueno, ¿podemos llevar de ese ejemplo a una conducta humana que supone toda una situación social? Bueno, estos debates, me estoy adelantando, ya los vamos a ver. Pero en principio sí, lo que podemos decir es que estas teorías, partiendo de los modelos de las ciencias naturales, se propusieron estudiar situaciones que tienen que ver con lo humano y lo social. Entonces, esto produce un pasaje que no necesariamente es un pasaje tan lineal, o puede ser un pasaje tan lineal. O en todo caso, lo que vamos a ver es, tiene algunas consecuencias, deja algunas cosas de lado, este, traspola algunos esquemas que funcionan en el mundo de la naturaleza hacia otro mundo donde no necesariamente funcionen, ¿no? Da como supuesto una continuidad, ¿no? En su manera de operar epistemológicamente, es decir, en el momento de producir conocimiento. En ese sentido, esto lo van a ver en las comisiones, en ese sentido podríamos preguntarnos qué tipo de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de aprendizaje hay en este tipo de respuestas condicionadas? Si yo supongo que le enseño al perro a salivar,
con el sonido de la campana. ¿Qué tipo de...? Bueno, Pavlov decía, es un condicionamiento. Bueno, los conductistas se fueron un poco más allá y empezaron a experimentar en relación al aprendizaje, conductas aprendidas. Este aprendizaje maquínico, mecánico, que es un aprendizaje, es un adiestramiento, qué tipo de proceso es. Y por otro lado, lo puedo observar porque si me quiero mantener en el límite o en los límites de la teoría conductista, el aprendizaje puede ser un objeto de estudio para el conductismo. ¿Cómo habría que definirlo para que sea observable? Porque tiene que ser una conducta observable. Para que sea una conducta observable, ¿cómo hay que definirlo? Como la respuesta frente a un estímulo, ¿no? Ven cómo se van armando estos debates que siempre decimos hay que tenerlos presentes para poder comprender no solamente los fundamentos de una teoría, sino en el campo de la psicología, qué preguntas se le hacen o se le pueden hacer, cuáles no responde, cuáles este, elude, cuáles descalifica. Bueno, esto en el otro video lo van a ver con más detalle. Un ejemplo de este tipo de aprendizajes maquínicos seguramente lo vivieron, ¿no? Porque tiene que ver con el aprendizaje memorístico. Eh, por ejemplo, para aprender las tablas, en su momento se enseñaban, hoy depende de la provincia, depende de los lugares, sí o no, pero en su momento se insistía bastante con que las tablas se aprendían de memoria, como si fuera una canción, un ritmo, ¿no? 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, ¿no? En esa repetición se aprendía. Es muy útil para algunas cosas, sin ninguna duda, es muy útil. Pero de ahí a que una niña, un niño comprenda qué quiere decir, ¿no? Que ese 4 quiere decir que 2 entra 2 veces. ¿Cuál es el concepto de cantidad en juego ahí? Ninguno. Digo, aprender, pensar, aprender, deducir, inferir, no tiene nada que ver con responder, aunque la respuesta sea correcta. ¿Sí? Esta distinción, seguro que la conocen, seguro que saben lo que estoy hablando y seguro que alguna vez algo estudiaron de memoria y no tienen ya ningún recuerdo ni idea, ni podrían implementar algo con ese conocimiento que repitieron de memoria. Por eso es importante distinguir, ¿no? ¿Qué quiere decir aprendizaje mecánico o maquínico? ¿Y qué quiere decir otro tipo de aprendizaje? Pero entonces, otra de las preguntas que nos hacemos pensando los contextos de producción de las teorías, sus fundamentos conceptuales y filosóficos y teóricos, y a la vez los debates en que se pueden entrar en relación al gran campo plural de la psicología, otra de las preguntas que mencionamos que podemos hacer es, ¿para qué? ¿Para qué queremos estudiar la conducta con esta definición de conducta, del conductismo, y con esta metodología de las ciencias naturales? ¿Para qué? Bueno, esa respuesta nos la da el propio Watson, ¿no? El propio Watson en el texto que ustedes tienen en la bibliografía, que es una versión libre, en la página 5 de esa versión libre, de esa traducción libre, podemos encontrar, ¿no? Cuando empezamos este parrafito, cuando empezamos a estudiar lo que hacen nuestros vecinos, advertimos que rápidamente adquirimos experiencia para clasificar su conducta y crear situaciones, presentar estímulos, que lo harán comportarse de una manera previsible para nosotros. ¿Sí? Esto que está dicho así como anecdóticamente en el texto que nosotros tenemos en la bibliografía, en lo que se conoce comúnmente como manifiesto conductista, pero que era un artículo en una revista de investigación publicado en 1913, tienen toda la referencia. El artículo se llama La psicología como la ve el conductista, está en inglés, pero esa es la traducción. Eh, es un poquito más preciso, incisivo y justamente científico en su definición, y lo que allí dice, que está diciendo lo mismo en un estilo o en otro, ¿no? Pero está diciendo lo mismo, es que la psicología, como la ve el conductista, es una rama pura, experimental y objetiva, puramente experimental y objetiva de las ciencias naturales. Su objetivo teórico
es el de predecir y controlar la conducta. Predicción y control de la conducta. ¿Sí? Bueno, este es el para qué. Los estudios históricos, nosotros en esta cátedra, como les decía en el video para la primera semana, no nos interesa hacer un relato lineal de la historia. Primero pasó esto, después pasó esto, después pasó esto. Eso es una manera de una tradición historiográfica que no nos sirve para poder comprender lo que necesitamos comprender en esta materia, sino que necesitamos estudios críticos que puedan, además de hacer un relato de lo que sucedió, que están los archivos, digamos, además de recurrir a los archivos, poder poner esos archivos en relación con otros archivos, sobre todo de la realidad social histórica, de lo que estaba aconteciendo, por ejemplo, cuando se publica este artículo fundante, aunque si será fundante, que se lo conoce como manifiesto conductista. Uno de estos estudios críticos hace una aclaración que a mí me parece importante, ¿no? Una línea de estos tipos de estudios, que es importante que tengamos en cuenta también en esta materia, que una cosa son los rastreos históricos que podemos hacer o que se han hecho sobre estudios, conceptualizaciones, preocupaciones sobre temas psicológicos, que como vimos en la unidad 1, esos rastreos podemos hacerlos desde la antigüedad, ¿no? Podemos rastrear en Platón y en Aristóteles preocupaciones y teorizaciones, conceptualizaciones respecto de la psique, de las ideas, del pensar, del conocer, ¿no? Que son temas psicológicos. Pero estos rastreos históricos que pueden encontrar las distintas trazas que van alimentando y que van construyendo ese conocimiento sobre temas psicológicos es distinta de la historia de la institucionalización de la psicología. Institucionalización quiere decir que la psicología sea considerada una disciplina autónoma e independiente, que tenga sus instituciones donde se estudia, se investiga, se imparte contenido, se aplican terapias, ¿no? Y que tiene sus actores privilegiados, legítimos, eh, por ejemplo, las psicólogas. Esa es la historia de la institucionalización de la psicología, que no es lo mismo que rastrear estudios que fueron construyendo conocimiento sobre temas psicológicos. Es distinto y es importante que lo distingamos. No podemos decir que Aristóteles era psicólogo, imagínense, ¿no? Desde el punto de vista de ponerle una categoría de la institucionalización de la psicología a un momento histórico donde esto no existía. Pero no podemos negar que temas que él trabajó tienen aún hoy interés para la psicología, ¿no? Los estudios que solamente tienen en cuenta los desarrollos de la disciplina podrían no hacer esta distinción y podríamos estudiar, bueno, los temas psicológicos los podemos rastrear en la antigüedad, en la Edad Media, ¿no? Bueno, y en la modernidad encontramos un hito de fundación junto con la ciencia moderna, la psicología moderna. Pero si también tenemos en cuenta los contextos, y no solamente la producción de conocimiento, vamos a tener que incluir en nuestra manera de estudiar esto algunos aspectos, algunos criterios extradisciplinares. Por ejemplo, que también se los decía en los videos de la primera unidad, por ejemplo, qué estaba pasando en ese país, cómo venían siendo las producciones en el campo, pero también qué estaba pasando en la economía, qué estaba pasando a nivel social,
que estaba paseando en las relaciones pasando las relaciones internacionales. Era tiempo de paz, tiempo de guerra. ¿Qué pasaba en el arte? ¿No? ¿Qué representación del mundo estaba disponible en ese momento? ¿No? Con todos estos otros aspectos que son extradisciplinares, a lo mejor podemos comprender también estos debates, ¿no? De un campo que es plural, como la psicología, ¿sí? Y ubicar que cada teoría puede tener su posición en el campo, una posición diferente en el campo. Nos alejamos de esa manera de pretender establecer una teoría como la única válida y verdadera. Eso se parece más a la fe, al dogma, a la religión. Y nos alejamos también de creer que primero vino la teoría, después vino otra y la anterior la tacho, y después viene otra y la anterior la tacho, y después viene otra, como una creencia de progresismo continuista. No, las distintas teorías forman parte del campo que hoy conocemos, tienen una historia de desarrollo, cada una de ellas, y han entrado en debates entre sí, aún hoy se mantienen. Estos debates que además pueden dar lugar a nuevas producciones, pueden ser productivos los debates, no necesariamente son destructivos. Bien, en este sentido, también ubicar que en la misma línea de lo que estamos comentando, ¿no? En el siglo XIX, ustedes vieron con Wundt que ya había técnicas experimentales aplicadas a problemas de investigación del campo de la psicología. Y eran investigaciones provenientes de distintas disciplinas, ¿no? Podríamos decir, bueno, la fisiología, la medicina, el propio Wundt era fisiólogo, ¿no? Pero además, también la filosofía, cuando la psicología alemana quiere estudiar las cuestiones de la conciencia, se mete con un tema que era tema de la filosofía, tema de estudio de la filosofía. Pero además, la psicología era, por decirlo de algún modo, como la hermana más chica de la filosofía, era, ¿no? Una parte de la filosofía, una parte menor de la filosofía, pero una parte. Bueno. Entonces, las técnicas experimentales ya se estaban aplicando a estos temas, ¿no? ¿Qué cambió? Podríamos preguntar, ¿qué cambió entre la psicología clásica de Wundt y este, la psicología moderna, ¿no? En el sentido común de la historia de la disciplina dice es, el inicio, el origen de la psicología moderna, ¿no? La psicología científica, de la psicología moderna. ¿Qué pasó? Las técnicas, ¿es esto lo que se aplica al método científico? Ahora es ciencia porque aplicamos al método científico. Bueno, más o menos. Estas técnicas experimentales ya se estaban explicando. No es lo mismo, vamos a diferenciarlo, pero ya había experimentación, técnicas de experimentación este, ligadas a los procedimientos de las ciencias naturales como la fisiología y demás, para pensar, para estudiar cuestiones relativas a la psicología, ¿no? Cambia el objeto de estudio, es cierto que cambia el objeto de estudio, es notable. Ya no se estudia la conciencia, ya no se quiere describir, estudiar la conciencia como en la psicología clásica, ¿no? Ese objeto de estudio que ya estaba definido por la filosofía. Se estudia la conducta. Pero, como les decía, ¿se dejó de estudiar la conciencia? No, no se dejó de estudiar la conciencia. No es un cambio en el sentido del relevo. Lo que hay es pronunciamientos, ¿no? Un manifiesto es un pronunciamiento, pronunciamientos que nos dejan entender que había luchas simbólicas, siempre en este campo las luchas son simbólicas, por establecer cuál es el conocimiento válido en psicología, ¿no? Esto sucede tanto en Alemania como en Estados Unidos, pero de manera muy, muy, muy diferente, y es importante que lo veamos, ¿sí? Como les decía, en Alemania la psicología y la filosofía estaban fuertemente emparentadas. La psicología se autonomiza tardíamente de la
Filosofía, por un largo tiempo, forma parte, se enseñan las cátedras de filosofía, los profesores que podían impartir estos contenidos en realidad eran filósofos, había muy pocos cargos de psicología, y se llegaba después de una larga trayectoria de formación académica en filosofía. Es decir, que en una academia fuertemente atravesada por la disciplina filosófica y por la disciplina, en todo caso, de la fisiología y la medicina también, la psicología como recinto académico se tiene que hacer un lugar. El campo estaba copado, por decirlo de alguna manera, por otras disciplinas. En Estados Unidos la historia es prácticamente inversa. La psicología se institucionaliza en el mismo momento en que se abren las universidades. Es decir, que como disciplina autónoma se comienza a impartir en las universidades, en la educación superior, desde el propio momento de estructuración de esos espacios académicos. Arrancan al mismo tiempo. Casi no tiene ninguna, los psicólogos casi no tienen ninguna relación con la filosofía, formación y nada de esto. No son los profesores de psicología en Alemania tenían, además de todo el grado, el posgrado, doctorado y postdoctorado, y recién después estaban habilitados para enseñar psicología. En Estados Unidos esto no tiene nada que ver, porque el perfil del psicólogo es otro, ¿sí? La psicología en Estados Unidos, la producción de conocimiento en psicología en Estados Unidos, tiene que ver fuertemente con su aplicación. Y esa aplicación está ligada directamente a los requerimientos prácticos, pragmáticos, sociales, económicos y poblacionales. Entonces, cuando yo les decía en el otro video, está bueno que conozcamos, por ejemplo, no sé, cuál fue el crack del 29, qué estaba pasando, y qué pasó antes. Porque cuando se funda el conductismo de Watson, había un requerimiento puntual muy importante que tenía que ver con el consumo de productos. Había un boom de producción y se necesitaba también pareja, que corriera pareja el nivel de consumo de esos productos, ¿no? Al punto que hasta hoy la interpretación de la Gran Depresión tiene dos bibliotecas. Una es que no hubo suficiente consumo, otra es que hubo demasiada producción, no importa. ¿Por qué nos va a importar a nosotros, profe, en fundamentos de psicología, por qué nos va a importar las interpretaciones de la teoría económica sobre cuáles fueron las causas de la Gran Depresión? No, no, no es eso lo que nos importa, pero sí nos importa ver que en ese momento de un contexto de enorme producción, previo a lo que después sucedió, eh, lo que había era una necesidad de que la gente consumiera estos productos que se estaban superproduciendo. ¿Y cómo se hace? Bueno, eso es una conducta. Hay que lograr esa conducta, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, ¿esto se hace examinando la conciencia? No, claro que no. De hecho, las producciones de conocimiento del conductismo son las que más se han trasladado a los estudios de marketing, ¿no? Eh, bueno, por esto nos interesa pensar los contextos, ¿no? Para poder ubicar que una teoría se produce en relación también a lo que sucede a su alrededor y cuáles son los requerimientos sociales e históricos a los que tiene que hacer lugar. En el caso de Alemania, Alemania tiene que, en Alemania alguien que quiera impartir psicología tiene que darse una legitimidad, ¿no? Porque experimentación hay en las dos, tanto en la psicología alemana como en la psicología de Estados Unidos. Eso no es lo que cambió. Pero sí cambiaron, o sí son distintas, sí fueron distintas las formas de hacerse un lugar, ¿no? Como disciplinas autónomas. Eh, la legitimidad que necesitaba la psicología en Alemania para tener un lugar en la academia está ligada a que sea valiosa a los ojos de la filosofía, a los regímenes epistémicos y a los estándares académicos de la filosofía, que como les conté eran bastante exigentes, ¿no? Su objeto no podía estar definido por fuera de esos cánones, porque si yo necesito hacerme un lugar a la academia y la academia está pensando en los términos de la filosofía, le tengo que hablar en su idioma mínimamente para poder entrar en intercambio. Entonces,
el objeto conciencia es un objeto que ya provenía de los estudios filosóficos y de los estudios médicos. Después vamos a ver eso en más detalle. Entonces, el método experimental lo podemos usar, pero lo vamos a usar para describir, porque además otra tradición fuerte en relación a los estudios de temas de la psicología en Alemania tiene que ver con la tradición fenomenológica, que seguramente también se estuvieron leyendo. La fenomenología lo que intenta es dar cuenta de la experiencia vivida, la experiencia del estar en el mundo, en un cuerpo en intercambio con otros, ¿no? Entonces, describir la experiencia de la conciencia puede ser perfectamente acogido en este ámbito académico eh, del clima alemán, intelectual alemán, ¿no? Pero también hay que aclarar eh, que Wundt, ¿no? Por más que se lo reconoce como figura emblemática, eh, Wundt no quería que la psicología se autonomizara de la filosofía. Es decir, que tampoco, no quería, bueno, pareciera que no por los archivos que muestran que cuando hubo que votar, él votó en contra, ¿no? Y que de hecho no participó de las asociaciones de psicólogos ni tal, pero sí, evidentemente tenía, bueno, también fisiólogo, tenía una formación que le permitía hacer este tipo de experimentaciones en estos temas, pero además la inquietud de estudiar estos temas desde una perspectiva humanista, digamos, de abordar problemáticas humanas, no de la naturaleza. Y estas problemáticas humanas eran, en lo que había disponible en ese momento y en ese lugar, abordables desde la filosofía, ¿sí? Y alguna de sus ramas, en este caso, la psicología. En Estados Unidos la situación, como les decía, es absolutamente distinta. La legitimación de la psicología como disciplina que ya se estaba impartiendo en las universidades desde el vamos, tenía que ver con, bueno, quiénes financian esos espacios académicos, a qué tipo de investigaciones se subsidia para que se desarrollen. Entonces, los sectores con los que hay que intercambiar y desde los cuales hay que obtener la legitimidad son sectores ligados a lo socioeconómico, a la política, digamos, en términos amplios, no en términos partidarios, a la administración del Estado, el estudio de las poblaciones y demás, ¿no? Es otro régimen de legitimidad el que se necesita. Necesito estudiar y hacerme reconocer, digamos, eh, en un lenguaje y en relación a unos temas que les resulten atractivos a otro tipo de actores. En este sentido, el objeto de estudio no puede ser la especulación filosófica en relación a la conciencia, o el alma en relación a el entendimiento y la imaginación. Porque lo que estaba preocupando en ese momento era la conducta de las poblaciones en realidad, ¿no? Eh, entonces, utilizo el método experimental, pero ¿para qué? Para predecir. Necesitamos predecir la conducta. Necesitamos controlar y crear situaciones. Esto es lo que decía Watson, ¿no? Que podamos predecir, que podamos controlar. En relación, además, a sus objetos de estudio y a sus maneras de definir lo que es más conceptual, más al grano conceptual, si se quiere, es importante también ubicar que si bien Wundt pudo llevar adelante estas experimentaciones para describir la experiencia de la conciencia, cualquier otra cosa por fuera de sus muy delimitadas experimentaciones que tuvieran que ver con otro tipo de procesos psicológicos, como por ejemplo el pensar, el intercambiar, el decidir, el imaginar, el desear, que son además, en otro momento lo podemos profundizar, eh, son distintas, en una rama filosófica son distintas dimensiones del pensar, desear, dudar, contradecir, ¿no? Todos estos otros procesos que son procesos psicológicos superiores, Wundt lo que va a decir en relación justamente a su saber disponible es que tienen que ver con producciones culturales, colectivas, y que no pueden ser estudiadas entonces desde el punto de vista de una psicología, sino desde una psicología experimental,
¿no? Sino desde una psicología de los pueblos, desde una psicología que pueda introducirse en los ámbitos de lo social histórico, de lo cultural, los estudios culturales, ¿sí? Pero esto es diametralmente distinto en relación a la academia americana estadounidense, porque ha definido la conducta, que es el objeto de la psicología, para esta teoría, como lo que hace cualquier individuo, ¿sí? Entonces, puedo, estudiando un vecino, obtener evidencia científica para predecir la conducta de la población, ¿no? Entonces, es diametralmente distinto cómo me propongo estudiar y qué supuestos sobre la cultura, las poblaciones, los procesos psicosociales subyacen justamente a cada una de estas producciones, ¿sí? En este sentido es que siempre nos va a importar ubicar que en la psicología encontramos no una teoría como la única válida, ¿no? No un relevo de teorías como descartando las otras que ya estaban dando vuelta, sino como un campo plural de debates. En distintos contextos, frente a distintas preguntas, se producen distintas respuestas o teorías. Y esa producción no puede ser separada de estos contextos. Esto vamos a seguir profundizando. La unidad que viene nos vamos a meter ya bastante más fuerte con todo esto y ustedes van a ir seguramente hilvanando lo que van escuchando un poco en cada video clase. En el otro video que van a tener disponible entonces, vamos a ir más a la letra con los textos, también brindando herramientas para la lectura, pero ya metiéndonos de lleno a los textos de conductismo que tenemos en esta unidad. Ahí estamos. Muy bien, hasta acá entonces en este video.